Buenas tardes, jóvenes. Les pido disculpas por el inconveniente reciente. Se cayó el internet en todo mi sector y la verdad es que el internet del celular no me daba como para poder grabar la clase, ¿ya? Así que, bueno, voy a dejar esta clase grabada como les expliqué por mail y abriré dos clases de consulta, mañana bloque 7-8, miércoles 11-12, para que podamos conversar sobre la clase misma, para que puedan ver sus consultas y, y eso, ¿ok? Así que muchas gracias de antemano por su comprensión. Ya, antes de comenzar la clase, quisiera mostrarles que dejé algunas tablas de conversión en aula, no sé si lo vieron. Ya, voy a compartir pantalla con ustedes, les voy a mostrar aula. Ya, como ven, dejé dos tablas de conversión de unidades. Dejé esta tabla que proviene del Caltech, ¿ya? Es una tabla de conversión de unidades bastante completa, la verdad. Contiene todas las unidades que se pueden imaginar en realidad, ¿ok? Las típicas, ¿cierto? Incluso pueden encontrar, ¿cómo se llama? Tabla de conversión por viscosidad. Pueden encontrar conversiones para carga eléctrica, corriente eléctrica, potencial eléctrico, etcétera, etcétera, flujo magnético, una serie de cosas que en este curso no vamos a usar, pero aquí tienen una serie de unidades que sí les pueden servir, ¿ya? Entonces por eso pueden ocupar esta tabla de conversión de unidades. Otra que les subí, que es una un poco más compacta y que los estudiantes la tienden a usar más, es esta tabla que yo, de hecho yo se la imprimo a los estudiantes semestre a semestre. Ahora por razones obvias no se puede. Y ahí está la tabla de conversión de unidades que les mostré en la clase anterior, que también la tienen ahora disponible en aula. Ya solamente para aclarar, el punto es para separar los miles y la coma es de los decimales. Ya, entonces acá es 32,174 libras igual a un SLUG, por ejemplo. ¿Ya? Y eso, para que bueno, y ahora tienen esta tabla para que también la puedan utilizar, ¿ok? Entonces, voy a dejar de compartir pantalla y vamos a partir entonces con la clase. La clase está acá y vamos a comenzar. Entonces, vamos a seguir con nuestro tópico de estática de fluidos, y vamos a partir retomando un poco lo que vimos la clase anterior. Ya recuerden que pusimos como para motivar el tema de estática de fluidos el ejemplo de un buzo, ¿ya? Y hablamos un poco de los problemas de presión que puede tener un buceador y todos los problemas de salud que eso le pueden conllevar. E incluso hicimos un ejercicio cortito donde se calcula a qué presión está sometida una persona que está a 25 metros bajo el agua, y no de una presión bastante alta, ya de más de 3 veces la presión atmosférica. Y también dimos el caso de, ¿cómo se llama?, de cómo baja la presión en altura. Entonces, como les explicaba, por medio de este curso ustedes van a ser capaces de calcular ambas presiones. Para repasar un poco la cápsula que les dejé, que espero la hayan visto, recuerden que la ley hidrostática se formula primero haciendo un equilibrio entre todas las fuerzas, y esas fuerzas tenemos las fuerzas básicas, que están asociadas a la masa y a la aceleración, y las fuerzas de superficie, que están asociadas a las diferencias de presión por el área, ¿ok? Y en equilibrio, tanto en X, en Y como en Z, en todas las direcciones, se tiene que cumplir que las fuerzas básicas más las fuerzas de superficie tienen que ser iguales a cero. Entonces recuerden que estábamos haciendo un balance de fuerza, ¿cierto?, sobre el elemento de fluido de densidad ρ, cuyo centro está a una presión P y que está sometido a un campo de fuerza cualquiera. ¿Ya? Y si lo vemos en términos X y Z, ese campo de fuerza está en X, está en Y y está en Z. ¿Ok? Ahora, vamos a irnos de inmediato y es necesario hacer el balance de fuerza, la fuerza superficial y las fuerzas básicas. Nos vamos a saltar de inmediato a lo que es el eje Z, ya la fuerza en Z, que como recuerdan del video que vimos es la más importante. Ya, entonces, si tenemos en el centro del elemento de fluido una presión P, a una distancia delta Z medios vamos a tener una presión P más la variación de la presión de P en dz por esta altura, ¿ya?,
por delta X por delta Y, y abajo vamos a tener lo mismo pero con menos, ¿ya? La variación de la presión respecto a Z por delta Z medios por delta X por delta Y. Recuerden que delta X por delta Y es la fuerza, perdón, es la superficie o el área normal a donde se está aplicando la fuerza, ¿ya? Entonces, si hacemos una sumatoria de todas las fuerzas de superficie que actúan sobre este elemento de fluido, nos vamos a encontrar con esto, considerando que la presión está justo aquí en el medio, ya de este cubo. Y respecto a las fuerzas másicas, nosotros consideramos un campo de fuerza general en X, en Y, en Z, pero la verdad es que el único campo de fuerza que nos gobierna es la aceleración de gravedad, y eso se aplica en la dirección Z. Entonces, si hacemos una aplicación aplicamos el equilibrio en Z, considerando que las fuerzas, tanto másicas como las fuerzas de superficie son iguales a 0, ya llegamos a lo siguiente. Primero, esta es una fuerza de superficie, la que actúa acá, menos esta fuerza de superficie, que actúa acá. Me están dando vuelta los signos, pero tranquilos que igual va a funcionar. Más las fuerzas másicas, eso igual a 0. Finalmente llegamos a esta expresión de acá, se cancelan estas fuerzas, vamos a llegar a eso, y finalmente llegamos a esta ecuación. Y como la fuerza en Z también es negativa, o sea, el campo de fuerza en Z igual es negativo, vamos a llegar que la expresión general de la fluidostática es que la variación de la presión respecto a Z es igual a menos ρ por G. Ahora, ¿por qué la colocamos en términos de derivada parcial? Se coloca en términos de derivada parcial por lo siguiente, porque si en el fondo nosotros hacemos este mismo equilibrio, tanto en X como en Z, este término es igual a 0. ¿Y eso qué trae consigo? Que la variación de la presión en X como la presión de variación en Y va a ser igual a 0. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que todo lo que son las fuerzas en los planos horizontales, ¿ya?, van a ser igual a 0, y eso quiere decir que la presión en estos planos no va a variar, ¿ya? Entonces lo que nosotros vimos la clase pasada fue esta ley hidrostática, pero aplicada para el caso de un fluido compresible, ¿ok? Entonces por eso llegamos a esta ecuación. Para recapitular, la presión es solamente una función de Z, y las superficies en X, en Y son isobáricas. Ojo que esto sigue aplicando lo mismo que vimos la semana, sí, fue la semana pasada, porque fue el día jueves, en que esto siempre aplica, siempre y cuando tengamos el mismo fluido, ¿ok? Si se dan cuenta, estas expresiones son independientes del área, por lo tanto, en todos estos planos voy a tener la misma presión, ¿ok? Vamos a aplicar entonces ahora la ley hidrostática no a un fluido con densidad constante, sino que a un fluido compresible, como es el aire. Como discutimos un poco la clase anterior, cuando estamos en altura, la presión atmosférica es menor a la que estamos acostumbrados a nivel del mar, lo que trae consigo problemas para la fijación de la hemoglobina, ¿verdad? Y en consecuencia sufrimos el mal de altura o nos apunamos, como se dice. Entonces, a partir de la ecuación fluidostática general, podemos hacer una estimación de cuál es la presión a gran altura. Tenemos aquí entonces la ecuación de estática de fluido aplicado a gases o a fluidos compresibles. La expresión general, tal como se dedujo, es dP en dz igual a menos ρ por G. ¿Qué podemos hacer? Podemos hallar una expresión para expresar la densidad en función de la ley de gases ideales. Esta expresión, ¿de dónde viene? Viene a partir de lo siguiente. Para eso voy a dejar de compartir un momento y me voy a ver esto, vamos a ver esto en la pizarra. ¿Ok? La expresión de densidad, como vimos, para un gas ideal, es la presión por el peso molecular partido por RT. ¿Esto de dónde viene? Probablemente ya lo saben, pero igual lo vamos a desarrollar.
viene de la ecuación de estado de los gases ideales, o el pavo ratón, como les gusta llamarlo a ustedes. Vamos entonces, la densidad, vamos a hacer este siguiente arreglo, n partido por b, por p partido por rt. Si yo multiplico a cada lado por el peso molecular, esto va a ser la presión por el peso molecular partido por rt, esto va a ser n, o el número de moles por el peso molecular partido por b, y el número de moles dividido por el peso molecular, que es la masa. Y en consecuencia, a partir de esta sencilla expresión, puedo estimar la densidad de un gas. Ojo que esto es la ley de, o la ecuación de estado de gases ideales. Y para considerar un gas ideal, tenemos que trabajar a una presión menor a 5 atmósferas. ¿Ok? Ahora, en este curso tampoco vamos a ver ecuaciones de estado más complejas, para eso ustedes lo ven en termodinámica, ¿ya? Sí, ahora, en general, el estricto rigor, esta ecuación aplica a bajas presiones, pero si, por ejemplo, nos topamos con un ejercicio que es de 6 atmósferas, por ejemplo, acá para efectos de este curso vamos a seguir trabajando con esta ecuación, ¿ok? Volvamos entonces a la presentación. Habiendo explicado entonces de dónde viene esta ecuación, ya reemplazamos esta densidad de la misma forma acá. Entonces, la variación de la presión respecto de Z va a ser igual a menos a la presión por el peso molecular dividido por RT por G. Aquí podemos hacer una separación de variables, ya una integración por separación de variables. A un lado colocamos la presión y al otro lado colocamos todos los valores constantes respecto a por dz. Calculamos una integral sencilla acá, ¿cierto? Que es que el límite de integración de dp en dp es p sub 1 sobre p sub 2 igual a menos peso molecular dividido por rt por g por las diferencias de altura. Donde tenemos la altura 1, Z1, vamos a tener la presión 1, y donde tenemos Z2 vamos a tener la presión 2. Si desarrollamos esto, vamos a llegar a esta expresión sencilla, que es que el logaritmo natural de P sub 2 sobre P sub 1 va a ser igual a menos el peso molecular por RT por G por Z2 menos Z1. Algunos de ustedes se estará preguntando qué pasa con la temperatura. Bueno, algo que ustedes tienen que considerar, que todo este ejercicio que aquí aplicamos se va a poder llevar a cabo siempre y cuando consideremos que la temperatura es constante. ¿Ya? Temperatura es constante y por ende no es función de la presión ni nada. Entonces, si se dan cuenta, en todo momento estamos considerando que la temperatura es constante. ¿Ok? Eso es muy importante a considerar. Vamos a desarrollar un ejercicio sencillo ahora para aplicar esto mismo. Acá tienen algunos valores de R. ¿Cuál es el valor de R que les recomiendo que utilicen si es que van a trabajar con unidades internacionales? El R que se recomienda utilicen es el R igual a 8300, perdón, es el 8314 Joule dividido por kilomol Kelvin. ¿Ok? Entonces, cuando trabajen en unidades internacionales o en sistema internacional, el R que tienen que utilizar es este valor de acá. ¿Ok? Porque el peso molecular, por ejemplo, va a estar en kilogramos partido por kilomol. ¿Ok? La energía va a estar en joules. ¿Ok? Entonces, esto es un valor que me interesa que tengan en consideración. Si van a trabajar con sistema inglés, la unidad que tienen que utilizar es, no me acuerdo, esta de acá. Pueden usar cualquiera, pueden utilizar esta o esta, ya sea trabajen con la presión en PSI, ¿ya? Pueden utilizar esa expresión, ya vamos a ver de qué se trata el PSI, o lo vimos un poco, recuerden que el PSI es libra-fuerza dividido por pulgada al cuadrado,
¿ya? Pound square inch, pound over square inch. Y como les comentaba, si es que van a utilizar la unidad de presión libra-fuerza partido por pie cuadrado, la unidad de R que tienen que utilizar no está aquí, se los voy a dar después, ¿ya? Entonces R en sistema inglés está pendiente, ¿ya? Pero ya se los voy a dar ese valor, ¿ok? De todas maneras, si quieren trabajar con otras unidades, lo pueden hacer y aquí tienen una gran cantidad de unidades para utilizar, ¿sí? Vamos entonces a desarrollar el siguiente ejercicio. Dice así: debido a sus excelentes resultados en un proceso de selección, ha sido elegido para realizar su práctica industrial en una gran empresa de minería ubicada en el norte del país. La faena donde debe estar durante enero y febrero se ubica a 4.800 metros sobre el nivel del mar. Los primeros días en altura son muy duros debido al mal de altura, que suele aquejar a las personas debido a la baja concentración de oxígeno en el ambiente. Compare la presión parcial de oxígeno en altura con la presión parcial de oxígeno a nivel del mar. Asume una temperatura constante de 15 grados Celsius y que la presión a nivel del mar es una atmósfera. Recuerde que la composición del aire es 21% oxígeno, 79% nitrógeno APP. Ya ustedes saben que hay otras trazas en el aire, pero que podemos hacer una estimación razonable del aire en esas circunstancias. ¿Ok? Voy a dejar de compartir esta pantalla y vamos a abrir nuevamente la pizarra para desarrollar el ejercicio. En un mundo ideal, la idea era que hubiésemos hecho esto entre todos. Es un ejercicio muy sencillo y en el fondo también la idea era ayudar un poco con el tema de conversión de unidades también. Pero dado que estamos acá, lo voy a desarrollar yo y ustedes lo pueden después, bueno, les propongo hacer pausa y tratar de resolverlo ustedes mismos primero y después que revisen el ejercicio, ¿ya? Es una invitación, ojalá lo hagan. Entonces, vamos entonces con el desarrollo. Voy a cambiar el color, no me gusta mucho escribir con rojo, voy a escribir en azul. Si aplicamos directamente la ecuación cuya demostración vimos hace unos minutos atrás, la ecuación a utilizar es esta, ¿sí? Ok. Vamos con los distintos valores. La presión P sub 2 es el valor que yo quiero calcular. La presión P sub 1 me dijeron que yo considerara una atmósfera. Ahora, yo en general prefiero utilizar ya sea sistema internacional o sistema inglés. Entonces, en sistema internacional, el valor de la presión atmosférica es 101.325 pascales. El peso molecular va a ser, el peso molecular aproximado del aire es 29 kilogramos partido por kilomol. El R, 8.314 joule, kilogramo Kelvin. La temperatura, tenemos que aplicar una temperatura ahora en Kelvin. Recuerden que cuando tenemos razones o divisiones o multiplicaciones, tenemos que utilizar la temperatura en valores absolutos. Cuando son diferencias es distinto, podemos utilizar valores como Celsius o grados Fahrenheit, pero si estamos trabajando con cocientes o productos, tenemos que utilizar la temperatura en valores absolutos. Entonces acá a los 15 le vamos a sumar 273. La altura Z2, donde tenemos la presión 2, son los 4.800 metros de altura. Y vamos a considerar que nuestro Z1 es 0. ¿Sí? Vamos entonces a desarrollar esta expresión. Para poder despejar P sub 2, ¿cierto? Tengo que aplicar la función exponencial a cada lado. Entonces, a partir de esto, voy a tener que P sub 2 va a ser igual a P sub 1 por la exponencial de menos todo esto de acá.
P sub 2 va a ser igual a 101.325, voy a reemplazar todos los valores ahora, por la exponencial b. Y aquí voy a hacer el ejercicio también de colocar las unidades. 29 kilogramos sobre kilomol por 9,8 metros segundo cuadrado por 4.800 menos 0 metros. Todo esto dividido por 8.314 joule kilogramo Kelvin por la temperatura, que son 288 Kelvin. Se cancelan estos Kelvin acá. Perdón, esto no era kilogramo, esto es kilomol. Más de alguno se dio cuenta, ¿cierto? Kilomol se cancela con el kilomol y nos queda el joule con todas estas unidades de acá. Pero recuerden que en términos de la energía es una fuerza por distancia. Entonces, si vemos esto dimensionalmente, el joule dimensionalmente va a ser igual a kilogramos por metro sobre segundo cuadrado por metro, que es justamente todas las unidades que tenemos acá arriba. Por lo tanto, lo voy a hacer en otro color. El joule se cancela con todos estos términos de acá. Y llegamos finalmente que la presión en 2 es de 57.301 pascal. Y si consideramos que tenemos una fracción de 0,21 de oxígeno, la presión de oxígeno, haciendo todas las conversiones, o sea, esto pasando la atmósfera y todo lo demás, la presión de oxígeno en el ambiente es de 0,12 atmósferas. Esto a los 4.800 metros de altura, ¿ok? Ya, recuerden que cualquier duda están abiertos los dos horarios de consulta, martes 7-8 de esta semana y miércoles 11-12 también. Voy a aprovechar a ocupar el horario de ayudantía para ese bloque porque aún no me llega la nómina de los ayudantes. ¿Sí? Pero esperemos que esa nómina, yo creo que esa nómina ya va a llegar pronto y pronto tendremos noticias del ayudante de cátedra. Vamos entonces, vamos a la clase. Tenemos aquí un valor, una tabla de conversión de unidades de presión, por si la quieren utilizar también. Si ustedes quieren, también la pueden utilizar. Estos dos puntitos que aparecen acá es pulgadas de, ya, entonces eso es, por ejemplo, un pascal son 0,00401 pulgadas de agua, pulgadas de mercurio, pulgada una unidad que se utiliza harto, la verdad. Lo que no me gusta de esta unidad es que el sufijo de los kilos está en mayúscula, ya, pero esto es kilo, no es Kelvin gramo, como les decía, les había mencionado en la clase pasada. Esta pregunta, este tópico salió también la clase pasada. Una de sus compañeras, Francisca, si no me equivoco, preguntó por las presiones absolutas y relativas y ahora lo vamos a ver con mayor detalle. ¿Por qué se trabaja la presión en estos términos? Porque la mayor parte de los instrumentos de medición de presión la mayor cantidad de instrumentos de medición de presión miden respecto a la presión manométrica, ¿ok? Entonces, por eso es súper importante también conocer la diferencia entre presión absoluta y presión manométrica. La presión se mide siempre respecto de un nivel de referencia, y tenemos dos niveles de referencia. Un primer nivel de referencia es, eso no tenía que pasar, es el cero absoluto o la presión absoluta con cero, y la otra referencia que tenemos es la presión atmosférica. A partir de esto uno puede ver una serie de cosas, y vamos primero a hacer detención sobre la presión absoluta. Primero que todo, la presión absoluta considera como referencia el cero absoluto. Por lo tanto, este valor de presión
siempre va a ser mayor que 0, ¿ok? Y bajo estas circunstancias yo puedo tener una presión absoluta que sea menor a la presión atmosférica, o puedo tener una presión absoluta que esté por sobre la presión atmosférica, como dice acá. Presión sobre la atmosférica, presión bajo la atmosférica, ¿ok? La presión barométrica es otro tipo de presión, pero la presión barométrica siempre nos va a medir la presión atmosférica que vamos a tener. Recuerden que la presión atmosférica no va a ser 101.325 pascales en todas partes, sino que va a depender de la altura, básicamente. Y hay también muchas veces las condiciones meteorológicas. Porque a veces recuerden que hablamos de frentes de baja presión, alta presión. Bueno, lo que es barométrico mide siempre lo que es la presión atmosférica, ¿ya? Pero yendo a lo que es nuestros niveles de referencia, sobre absoluta 0, ya puedo tener una presión absoluta que es bajo la presión atmosférica, una presión absoluta por sobre la presión atmosférica, pero bajo cualquier caso esa presión va a ser mayor que 0. Okay. Vamos ahora a hablar de la presión tomando como nivel de referencia la presión atmosférica. Acá tenemos nuestro nivel de referencia, ¿ok? Que es la presión atmosférica. En estos casos, esta presión, a diferencia de la presión absoluta, este valor puede ser positivo o este valor puede ser negativo. Este valor es positivo cuando la presión que yo tengo es, cuando el valor que tengo es mayor, la presión que tengo es mayor a la atmosférica, acá este valor va a ser positivo. Pero si la presión es menor a la atmosférica, este valor va a ser negativo. Por ende, la presión manométrica va a considerar que en el nivel de referencia, que es la presión atmosférica, esa presión va a ser 0 en el nivel de referencia. ¿Ok? ¿Cómo se llama? Voy a abrir la pizarra un momento. Voy a borrar estas anotaciones, las voy a borrar. Voy a dejar de compartir y voy a hacer un pequeño resumen que en la siguiente diapositiva. También me gusta explicarlo aquí porque a veces queda más claro, aun cuando el diagrama a mi juicio es bastante claro, aquí un poco de redundancia efectiva en este caso no está de más. Entonces recuerden que cuando estamos hablando de presión absoluta, la referencia es el vacío absoluto, que corresponde, y en el fondo, en esa presión de referencia, la presión es 0. En el caso de la presión absoluta, este valor de presión siempre va a ser positivo, ya, siempre. Y cuando tengo una presión mayor a la presión atmosférica, la presión simplemente va a ser mayor a 1 atmósfera. Y si tengo una presión menor a la presión atmosférica, este valor va a ser menor a 1 atmósfera. ¿Ok? Y siempre, como se dan cuenta, estamos hablando de valores positivos. ¿Qué sucede con la presión manométrica, en cambio? Escribí cualquier cosa. En cambio, bueno, en inglés, por si lo buscan, la presión manométrica se expresa como gauge pressure, ¿ya? La presión manométrica va a ser positiva, ¿ya? Pero esta presión manométrica también puede ser negativa, como le explicaba. Cuando la presión es mayor a la presión atmosférica, voy a tener una presión positiva, y si tengo un valor menor a la presión atmosférica, mi presión va a ser negativa. Y mi presión en el nivel de referencia, que es la atmósfera, va a ser 0. ¿Ok? Y justamente porque se trabaja con esta presión, porque los instrumentos, los dispositivos de medición de presión, toman siempre como referencia la presión atmosférica. O
sea, a presión atmosférica, el instrumento no marca y comienza a marcar cuando se tiene una sobrepresión. Es decir, una presión o una sobrepresión o una baja presión. Pero siempre cuando estamos a nivel atmosférico, el instrumento va a marcar 0. Entonces, por eso es importante hablar de presión manométrica. Para reforzar este concepto, vamos a hacer un ejercicio que está disponible en aula. Sí. No sé, me estoy pidiendo un problema haciendo eso, pero... Un momento, voy a dejar de grabar un momento para... Voy a dejar de grabar un momento para buscar el ejercicio, y no nos entrampemos en eso. Vamos con el ejercicio. El ejercicio dice así. Dada la siguiente figura, calcular. Vamos a hacer solamente la A y la B, la pregunta C y D faltan datos, así que no la vamos a omitir. Vamos a hacer solamente la A y la B. Dada la siguiente figura, calcular la presión que marca el manómetro vacúmetro 1 en kilogramos de fuerza dividido por centímetro cuadrado y la presión absoluta del aire B en bar. Considerar que el manómetro 1 mide presión manométrica, el manómetro 2, que este de acá, que no lo vamos a considerar por el momento, mide presión absoluta, y el manómetro 3 también mide presión atmosférica, y que la presión en el exterior son 150 torr. ¿Ok? Ya, bueno, ustedes pueden hacerle pausa al video, les recomiendo que hagan pausa para anotar lo que, por lo menos lo que se pide, porque el ejercicio lo voy a tener, está puesto en la diapositiva. ¿Ok? Acá está el dibujo. Lo que nos están pidiendo es la presión, nos están pidiendo esta presión, 1 del manómetro 1, y nos están pidiendo la presión del aire B. ¿Sí? Ya. Consideremos, hay que hacer algunas consideraciones antes de comenzar el ejercicio. Primero que todo, acá tenemos una cámara de aire. Nosotros, hace un momento, vimos que dP en dz es igual a menos ρ por G, considerando un ρ aplicado tanto a un ρ de densidad, perdón, de un fluido incompresible, es decir, un ρ constante, o un ρ que varía con la presión. En estricto rigor, si nosotros somos muy puristas, tendríamos que aplicar esta ecuación. Pero ¿qué sucede? Que cuando tenemos alturas bajas, vamos a considerar que la presión en un determinado recipiente es constante. En un recipiente con diferencias de altura menores a los 500 metros incluso, ¿ya? Vamos a considerar que esa presión en ese recipiente o en ese espacio es un valor constante. Y tiene sentido, porque la presión que usted tiene, que uno tiene en la habitación o uno experimenta en una habitación es la misma que si uno, por ejemplo, se sube al techo de su casa. Ya no es como que uno experimente dificultad para respirar entre el, ¿cómo se llama?, el techo de la casa y cuando uno está a nivel de suelo, ya a menos que a lo mejor sufra de, ¿cómo se llama?, tenga miedo a las alturas, ya, pero en circunstancias reales no hay una diferencia significativa en la presión. Entonces, en este lugar, en este recipiente, la presión completa, tanto acá como llegando hasta esta interfase, vamos a estar hablando de una presión B. Y esa presión B, ¿dónde está siendo medida? Esa presión B está siendo medida en este manómetro.
Por lo tanto, la presión en 1 va a ser igual a la presión en B. Lo que tenemos que hacer, básicamente en este ejercicio, es calcular esta presión B y restándole a la presión B que tenemos que calcular en valor absoluto, restándole la presión atmosférica, vamos a llegar a registrar la presión en 1. Esta es manométrica y este valor es absoluto. ¿Sí? Pasamos, en la siguiente diapositiva vamos a hacer un pequeño zoom al ejercicio para trabajar con este trocito de acá. Recuerden que todo este espacio, la presión es P sub B, y eso incluye hasta la interfase entre el líquido y el aire. Algunos datos. Acá este S se refiere al SG, que es igual a 3,5, y acá, bueno, aquí cambió el valor, en realidad el S de este líquido, el SG, perdón, es igual a 1. Acá tenemos el detalle. Recuerden, como les expliqué, lo importante es llegar a calcular la presión en B que está justo en esta interfase con el líquido. Este líquido continúa dentro de esta tubería que sale por el costado lateral y se junta con un líquido invisible, y es decir, estos dos no se mezclan, que tiene una gravedad específica 3,5. Y después acá tenemos un tubo abierto a la atmósfera. Como nos decían, esa presión atmosférica, en este caso, es de 750 torr. ¿Sí? Nuestro objetivo es calcular P sub B. Recuerden que P sub 1 igual a P sub B. Ojo que cuando hago estas igualdades yo tengo que tomar una decisión si voy a trabajar con unidades manométricas o unidades absolutas. Para comenzar, vamos a trabajar esto en unidades absolutas. ¿Ok? Debemos calcular esa presión en B. ¿Cómo podemos hacer eso? Podemos hacer, bueno, para esto tenemos todos estos datos de acá de este manómetro en U ubicado de manera lateral. ¿Qué cosa? Recuerden que para realizar este tipo de ejercicio, cada vez que tenemos este tipo de fluido, este tipo de sistema, tenemos que definir una superficie isobárica porque en los planos horizontales la presión es la misma, siempre y cuando yo tenga continuidad del fluido. Acá tengo continuidad del fluido, ¿sí? Entonces aquí voy a definir yo un punto A, perdón, no me gustó esa notación. Voy a elegir acá una presión, aquí este punto lo vamos a denotar por 1 y este punto lo vamos a denotar por 2. La presión en 2 va a ser igual a esta presión en 1. Y vamos a considerar, de acuerdo a lo que vimos, cuando tenemos columnas de distintos materiales, la presión que se aplica acá es la sumatoria de todas las presiones que están por encima. Por encima de este líquido yo tengo solamente aire, entonces la presión en 1 va a ser simplemente la presión, esta presión atmosférica de acá, que son los 750 torr. Y P sub 2 tenemos que considerar todas las presiones que están actuando por acá encima. Vamos a tener primero esta columna de acá, ¿cierto? Vamos a tener esta columna de acá, ya que este es 1,8 metros. Este es de otro tipo, otro fluido, y son 0,5 metros de ese fluido. Y tenemos que sumar también la presión que actúa en este punto. Ahora observen acá, yo tengo acá continuidad del fluido. Por lo tanto, la presión, acá yo tengo una superficie isobárica. Por lo tanto, la presión P sub B que está siendo aplicada en el líquido acá, justo en esta interfase, va a ser igual a la presión que está actuando ahí. Voy a tener que P sub B más, y lo voy a anotar acá mejor, P sub 2 igual a P sub 1. Esto ya sabemos que es la presión atmosférica. Y acá vamos a colocar todas las presiones que están actuando sobre P sub 2.
vamos a tener P sub B más rho, ¿ya? Bueno, rho del agua por el SG del agua, que en este caso es 1, por G, por la altura que es 0,5, más rho del agua por 3,5 por G por, déjenme borrar acá un momentito para hacer espacio, por 1,8. Si yo de acá despejo, me va a quedar que la presión va a ser la presión atmosférica menos 1000 por 9,8 por 0,5 menos, acá era menos también, 1000 por 3,5 por, perdonen el desorden, 9,8 por 1,8. Presión B es igual, recuerden que esta presión atmosférica, y acá hacemos un poquito de conversión de unidades, es 750 torr. Y en estricto rigor, si pasamos esto a pascales, esto es 101,325 pascales dividido por 760 torr. Y aquí voy a tener que el valor que se tiene que aplicar acá es 34.685 pascales. ¿Ok? Ya. Pero si vemos el enunciado, el ejercicio no termina ahí porque me están pidiendo la presión absoluta del aire en bar. Vamos un poquito a ver conversión de unidades. Un bar, si ustedes ven su tabla de conversión de unidades, cualquiera de los dos, es 10 elevado a la 5 pascales. Por lo tanto, al pasar esto a la unidad que corresponda, esto es 0,35 bar. Y ahí sí terminamos el ejercicio B, que es lo que nos piden la presión. Y si se dan cuenta, es la presión absoluta porque primero es positivo, es menor que la presión atmosférica, pero es menor que la presión atmosférica. De todas maneras es absoluto, ¿por qué? Porque es positivo, porque estamos acá considerando en los cálculos la presión atmosférica. Vamos con la presión del manómetro. Esta presión de ese manómetro 1, sabemos que es la presión en B, pero también en unidades manométricas. Entonces, a la presión manométrica va a ser la presión de B menos absoluta, menos la presión atmosférica. La presión manométrica, entonces, va a ser menos más 34.685 menos 101.325. Todo eso en pascales. Esto es igual a menos, porque está restando la presión atmosférica, 66.640 pascales. Pero el ejercicio no termina ahí, porque ustedes observan, se pide esa unidad en kilogramos fuerza por centímetros cuadrados, entonces hacemos la conversión. Menos 66.640 por 1,033 kilogramos fuerza dividido por centímetro cuadrado, dividido por, esto está en pascales, y esto es 101.325 pascales. Entonces cancela acá, y vamos a tener que nuestra presión manométrica, según cómo se mide el instrumento, es de menos 0,68 kilogramos fuerza dividido por pie cuadrado. Perdón. me confundí con las unidades inglesas, perdonen. Dividido por, ya lo dijeron, centímetro al cuadrado. ¿Ya? Muy bien.
Ya recuerden, cualquier duda vamos a tener en los horarios de consulta, ¿sí? Muy bien. Ahora, lo que viene a continuación son todos los instrumentos que se utilizan para medir la presión. Voy a hacer un barrido súper rápido por esta parte, pero les dejé material, les dejé videos que lo pueden explicar bastante mejor que yo, así que ahí ustedes están. Les voy a pedir, más que invitar, porque cuando uno invita al alumno, no siempre lo hace, ya entonces les voy a pedir que lo revisen, ya, porque es parte de lo que se va a ir evaluando en adelante. Primero que todo, un manómetro es un dispositivo que se utiliza para medir presión. Es una palabra que etimológicamente está compuesto por esta palabra griego que es manok, que es ligero, poco denso, y metro, y es básicamente un instrumento que mide la presión. Tenemos distintos tipos de dispositivos, tenemos medidores de Bourdon, medidores de diafragma, tenemos estos medidores de columna que industrialmente se ocupan bien poco, en general se utilizan más para efectos de docencia, efectos académicos, y lo que se utiliza generalmente para efectos industriales son estos dispositivos de acá, que son los manómetros, ya sea de Bourdon o los manómetros de diafragma. Un manómetro NU, ya lo vimos, es un dispositivo que cuando yo aplico una diferencia de presión a un lado, el líquido se desplaza, y la diferencia de altura del líquido permite decirnos cuál es la presión que hay efectivamente. Y tenemos acá estos manómetros inclinados. La gracia de estos manómetros inclinados es que son súper prácticos cuando tenemos mediciones de presión baja, porque si ustedes lo piensan, la altura, cuando yo inclino una bombilla, por ejemplo, con líquido, se aprecia una altura un poco mayor que si la tengo dispuesta de forma vertical. Bueno, acá les dejé una animación sobre el manómetro de Bourdon, ya para que ustedes lo vean. Es básicamente el manómetro de Bourdon en la medida que se aplica una sobrepresión, de la misma manera que una cornetita de cumpleaños se desplaza un ganchito helicoidal y eso permite registrar la presión. También tenemos otros instrumentos para medir presión, como les decía, los de diafragma. También hay un video. Y lo que es la estática de fluidos se utiliza mucho para medir la altura en un estanque. Generalmente los estanques no son de vidrio, porque el vidrio es o de acrílico, ya, porque necesitamos materiales más resistentes y para eso se ocupan acero, y el acero, como saben, no es un material transparente que me permita ver visualmente el llenado de un estanque. Entonces, ¿qué es lo que se utiliza? Que yo coloco un dispositivo de presión en el fondo, y según la presión que yo tengo y conociendo la densidad del fluido, yo puedo saber cuál es la altura y así saber qué tan lleno está un estanque. Y esto de hecho se puede automatizar y más adelante lo van a estudiar en otros cursos. Ya les dejo otros videos para que vean ya los tipos, en el fondo un resumen de los distintos tipos de dispositivos de medición de presión que existen y cómo realizar la lectura a un manómetro. Como saben, no vamos a tener laboratorio este semestre muy probablemente, así que este video de todas maneras los va a ayudar a visualizar cómo se utilizan estos manómetros, ¿sí? Ya, y la clase del jueves, pero no se me caiga el internet, vamos a tener un taller. Voy a implementar por primera vez el break, que se pueden en el fondo todo el curso, uno lo puede dividir en grupitos, ¿ya? Así que eso también me va a permitir también conversar más uno a uno a los distintos grupos y atendiendo las distintas consultas, ¿ya? Si no me equivoco, creo que también tenemos un quiz corto a comienzos de la próxima clase. Voy a verificar eso y voy a dejar la información en aula. Ya, así que eso sería por la clase de hoy. Por favor, vean el video y bueno, si le estoy pidiendo que vean el video porque probablemente ya lo están viendo, así que no tiene mucho sentido lo que ya dije, pero qué bueno que hayan visto el video, ya, y por favor, si sus compañeros no lo han visto, por favor, invítenlos a que lo hagan porque en realidad vimos cosas bastante importantes el día de hoy. Así que jóvenes, nos vemos entonces martes o jueves si es que les quedó alguna duda. Y de todas maneras nos vemos para la sesión del día jueves. Cuídense, sigan cuidándose y que estén muy bien.